Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay. Estamos celebrando nuestro cuarto aniversario Radio Independencia, 4 años. Hacía tiempo que no grabábamos, Adriana. Diantre, sí. Más de dos semanas ahí. Como... Y nosotras ahí, wow. Sí, un montón. Exacto, nos comimos una semana. ¿Y por qué nos comimos una semana? Por las vacations. ¿Seguro? Por las vacations. Vamos a hablar de eso en el bono. Pero antes del bono, ¿de qué vamos a hablar hoy, Andrés? Esto iba a ser un episodio light. Un episodio de celebración. Un episodio de regocijo. Un episodio de festejo. Sí. Y más o menos lo es, excepto que no tenemos nada con que acompañarlo. Diablo, sí. Es más, ustedes ven quienes nos vean en YouTube, que los exhortamos a que nos vean en YouTube, verán que esto es aguaje porque está vacío, así que no tenemos ni nada. La idea era traer cerveza, no se dio. La idea era mínimo traer agua, no se dio. Pero estamos aquí, eso es lo que importa. Eso es lo importante. Pero además de eso, como dicen los gringos, bear with us. La primera parte vamos a dedicarle un ratito a esa efemérides, ese acto que vale tanto, que es que llegamos a los 4 años, no obstante, en Puerto Rico. A pesar de lo difícil que es estar aquí, llegamos a los 4 años, así que vamos a estar hablando un ratito de eso. Pero eso no es el programa, porque si nosotros llegamos a pasar un programa sin hablar del tema principal de este episodio, el fotuteo, la que van a estar diciendo. ¿Y de qué vamos a hablar? Sí, de Cuba. Si usted creía por alguna razón que no queríamos o no podíamos... estos nos tienen miedo, no sé. Hablan de Cuba. Vamos a hablar de Cuba porque es importante hablar de Cuba. Es un tema que ha sonado mucho en los últimos días y porque gente nos los ha pedido claro que sí, directamente en las redes sociales. Así que vamos a tocar el tema de Cuba. Pero no lo vamos a tocar a lo loco. No. Porque ¿para qué voy a hablar yo de...? Nosotros, sí. Porque eso es parte del problema con las discusiones de Cuba. Hay mucha gente que está opinando y mucha gente que quizás no conoce de cerca ni de lejos pues las realidades o lo que está pasando en Cuba. Así que vamos a estar hablando con Luis de Jesús, que es un periodista puertorriqueño radicado en Cuba ahora mismo y que ha visto de cerca qué es lo que ha estado pasando en Cuba en estos días. Así que con él vamos a estar hablando sobre este tema. Entonces, en el bono vamos a hablar de esas vacaciones que tomó Adriana y que tomé yo también, y una que otra cosita. Así que sí, tú más que yo, presumo, ¿verdad? Pero tú tienes tengo algo. Y así que vamos a hablar de eso. Y para aquellos patrocinadores pródigos de Radio Independencia, en el anejo de hoy vamos a estar hablando de... ¿Cómo decimos esto? Hay 2 formas de decirlo. La reducción del presupuesto de la oficina legislativa del representante Denis Márquez por parte del presidente de la Cámara, el popular Rafael Hernández Montañez, o la pretensión de Tatito de votarnos del Capitolio. Y me gusta más la segunda. Sí, sé que te gusta más la segunda. No creo que sea... Es más, me parece más honesta, me parece más on point. ¿Verdad? Sí. Estoy de acuerdo. Así que se va. Así que ese es el plan que tenemos. Anuncios. Adriana, últimos anuncios antes de entrar a regocijar. ¿Dónde están los anuncios? Me perdí aquí. Es que esto está por both sides. Sí, nueva patrocinadora. Tenemos que agradecerle antes de comenzar este programa a nuestra más reciente patrocinadora, May Rodríguez. Quien ahora tiene acceso a los anejos. Y ahora, May, puedes escuchar qué es lo que está pasando con Tatito y por qué decimos que nos quiere votar. Ahora, sé que titubeaste en cuanto al segundo punto que aparece ahí, porque Brian Atticus, sí, una de las 2 personas que componen este podcast, te debe el envío de una gorra suculenta. Bueno, suculenta porque no se la va a comer, pero una bella gorra de Radio Independencia. Pero va a llegar.
Va a llegar. Y no Quizás soy más yo. tarde de lo que se supone, pero va a llegar seguro, Brian. La tengo ahí, pero como vas a escuchar en el bono, voy a dar más detalles de por qué se ha atrasado o más excusas Sí. esa entrega de la gorra, pero te la voy a dar. Yo te lo Brian, pongo ahí nada más prometo. por joder, para que Yo no lo se te sé, olvide lo que... prometo, para ponerme en el spot ante toda Que me parece totalmente justo. los No me parece y las injusto ni... podcast escuchas. ¿Por qué yo Esto no sé. insisto en decir podcast escuchas si si siempre se me complica Sí, tanto, no sé. ¿verdad? Cosas que pasan. Bueno, Así corillo. Pues antes de recibir a Luis y hablar ¿verdad? De lo que ha estado sucediendo en Cuba, este programa inicialmente iba a ser dedicado a nuestro 4º aniversario. 4 años es un montón. Y sobre todo, ¿verdad? Para hacerlo en fuera de horas laborables, ¿verdad? Y por amor al arte, como dicen, porque no tenemos un salario ni nada por el estilo. Sí. ¿Qué te parece eso? 4 años es un montón, y 4 años no solamente es que es un montón, es que es un montón cuando también nos hemos propuesto y hemos logrado casi sin fallar grabar un programa semanal durante 4 años. O sea, Sí. creo que es un gran logro. Mira, 210 es este. 200, Ponle sí, que 200. si el año tiene 52 semanas, estamos o sea, sobre el promedio de un programa semanal. Y claro que al principio no fue así porque éramos rookies, además de María. Pero no sé, la idea no era, o no podíamos necesariamente hacerlo una vez en semana. Lo cual implica que muchas veces grabamos más de un episodio por semana. Y verdad, y más importante que grabar por grabar, yo creo que hemos logrado hacer programas buenos de distintas cosas que yo no, ¿verdad? Yo no pienso que haya muchos programas ahí como que medio boquetes. Los habrá. Siempre pero siempre hay, pero eso es parte de, eso es parte de Sí, esto. sí, Si sí. no, o sea, si no pasa, probablemente no tengas un podcast De o un acuerdo. programa como eso. Eso es parte de. si y no como puedes eso se- tenerle miedo a no que puedes haya tenerle programas miedo de... porque eso pasa, porque así es la vida. La vida tiene boquetes también. Esto es un reflejo de la vida y de las realidades políticas que tenemos. Díganos qué Pero ustedes creen. sí. ¿Qué tú crees? Si Ya. la constancia, o sea, si prefieren que haya un programa ahí religiosamente, semanalmente, o que, no sé, o no les molesta esperar si creen que va a haber como que más sustancia. Eso es una pregunta. Oye, pero Sí, pero en su gran mayoría Sí. tienen sustancia y no son boquetes. Sí. ¿No te está pasando? A veces, por ejemplo, esta semana hubo un montón de cosas de deporte. Que no... entonces a veces me da la gana de prender los micrófonos y hablar de cosas que no son tan... verlas Serias. directamente de política. Cosa que siempre ha sido nuestra misión expresa también. Sí. Pero ahora a veces Lo hemos hecho siento... también. Lo hemos hecho, pero... Sientes presión. ¿No te da ahora verse que la gente... Como tenemos una especie de... ¿Verdad? Tenemos un público ahí... Que como que espera? digan... Diablo, ¿de qué están hablando estos ahora? De otra cosa. De, qué sé yo, de fútbol o de algo. ¿No te da la cosa? No me da porque siempre veo que hay buen feedback. Creo que el feedback usualmente es bueno. Casi nunca hemos tenido una crítica así de porque dejen de estar hablando de cosas que no saben creo que de deporte. Nunca, yo creo que... Nunca. Ahora Yo viene casi nunca ahora viene a porque- llover. Porque ¡Ah! sí, lo estamos pidiendo. Sí, a grito. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo empezamos esto, Andrés? Vamos a hacer un recuento. Vamos a pensar cómo comenzó todo y dónde estamos hoy. Una trayectoria de lo que ha sido este programa. Estoy ¿Te pensando. acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos y cuando surgió esta idea? Me acuerdo. Esta Esas historia conversaciones. la hemos hecho, pero en verdad no la hemos hecho mucho. Porque es que, claro, como siempre la hacemos tú y yo, pues uno... Pero, por ejemplo, la hemos hecho en otros programas. En Radio Independencia seguramente se ha hecho, pero no mucho. No mucho. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que Así que- quiere decir que prepárense que vuelve la historia de cómo comenzó todo. Pero bueno, nada. Obviamente, Adrián y yo nos conocimos en el 2017 cuando empezamos en la oficina y nos dio ¿verdad? Hablamos y como que tuvimos la idea de hacer un podcast porque no me sentía muy... O no nos sentíamos muy representados por lo que había por ahí, mucho menos ¿verdad? En los medios tradicionales. Y los pocos podcasts que había por ahí de política, que eran verdaderamente pocos. Y podcast en general. Yo creo que ese año y el próximo particularmente... Vino un boom de podcast en Puerto Rico, ¿verdad? Y no estoy hablando, por supuesto, de Chente, pioneros y gente que estaba por allá, que en ocasiones bregaba con la política. Pero yo particularmente estaba bien alto, sobre todo después del 2016, con lo que estaba viendo en mis redes sociales y particularmente de un sector de la izquierda que cada vez más la independencia la llevaba como a un cuarto plano. Y de ahí, ¿verdad? Surgió la necesidad, o qué sé yo, nuestro deseo de hacer un podcast como este.
Y te pregunto si tú crees que que eso ha cambiado, que ese escenario que nosotros hemos descrito de vez en cuando ha cambiado. ¿Pero qué escenario tú dices? ¿El de la falta de representación de... ¿A eso te refieres o de cuál? Sí. Sí, yo creo que... Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué sentido? Explica. O sea, digo, si voy por donde era tu pregunta. Creo que cuando nosotros comenzamos Radio Independencia, a lo mejor los había, pero yo no recuerdo podcasts puertorriqueños que tocaran el tema de la política desde el independentismo o más desde la izquierda progresista. No lo recuerdo. Y ahora, hoy, 4 años después, creo que sí han surgido otros podcasts, otros medios, otros canales por YouTube, otra gente que está creando contenido que quizás sí refleja no tanto desde el independentismo o tan expresamente como lo hacemos nosotros, que lo llevamos en el nombre del podcast, pero sí que toman estos temas quizás con un poquito más de seriedad y en realidad objetividad, que no es la objetividad que siempre escuchábamos, que era objetividad que venía desde personas que estaban afiliadas abiertamente con partidos políticos o populares o PNP. Así que yo creo que sí, yo creo que hay más voces que uno puede acceder en YouTube o en podcast, en redes sociales que no sé si llamarles independentistas, pero sí, en realidad sí. ¿Qué te parece a ti? Digo, debía haber más. Me gustaría que hubiesen más, pero creo que han surgido otros proyectos que me gusta o me siento más cómoda escuchando esa opinión que lo que había antes y lo que fue parte pues de lo que nos motivó a crear este espacio. ¿Qué tú crees, Andrés? Yo sí, pues fíjate. ¿No estás tan de acuerdo conmigo? Sí, no. Yo diría que, o sea, coincido contigo en que puede haber, o sea, coincido contigo, ¿verdad? Digamos parcialmente o no creo que se haya esparcido, ¿verdad? Demasiado, que haya mucho más. Pero puedo entender lo que... Pero yo veo un cambio. Claro. Veo un cambio, una ahora, nosotros, o por ejemplo, yo he sido desde que arrancamos, desde mi tiradera a todo lo posmo y que está desde antes de que empezáramos el podcast y lo que a mí me molesta tanto del melonismo puertorriqueño y de la vertiente ¿y por qué hablar de la izquierda y no tanto de la derecha? Bueno, porque es obvio, ¿no? Lo damos por sentado que ni el PNP ni los sectores retrógrados aquí, porque es que no estamos ni remotamente cerca con esa gente, ¿no? Pero sí, esos sectores y ese culipandeo que hemos criticado muchísimo y de versiones de discursos supuestamente progresistas o de izquierda que en ocasiones son profundamente anti-independentistas, creo que durante este cuatrienio, lejos pienso yo, lejos de haberme como que decir, diablo, qué injusto he sido o me equivoqué, creo que las elecciones del 2020 sacaron a relucir las más recientes mutaciones de lo mismo, sí, y del voto útil, sí. Y de un anti-independentismo pseudo escondido, sí, disfrazado, camuflado, como dicen, que nunca lo dice de frente, sí, pero que a la hora de tomar posturas siempre tira para lo mismo, y la cabra tira para lo mismo, y es siempre lo mismo, y usted le cambia la etiqueta. No me refería a esa gente, pero estoy de acuerdo contigo con que sí los hay. O sea, lo que quiero... Y hay outlets, pero hay outlets también que, al igual que en Estados Unidos y aquí, que se montan en el New Age coolness de los aceptado, del progresismo aceptado temporalmente, sobre todo ahora con el auge o la... ¿verdad? De una nueva izquierda demócrata y se montan en eso, pero que de nuevo si los empujas un poco como se empujó, sabemos dónde se van a alinear. Y ese problema que yo, ¿verdad? Con mucho gusto y orgullo creo que nosotros hemos tratado de definir sin que aparezca, o sea, sin que uno ande ahí con la pajita buscando enemistarse, porque gran parte de lo que a mí me gusta de este proyecto, y búsquenlo ahí los que no nos crean, es que aquí hemos tenido a muchas personas de distintas facciones y de distinta mentalidad que no son ni han sido históricamente afines al PIB y han pasado por aquí, ¿verdad? Obviamente, un proceso eleccionario como el que vivimos, pues, ¿verdad? Yo creo que sacó a relucir eso. Así que, sí, lo que te digo es que creo que la necesidad de un proyecto como el que nosotros pretendimos hacer y que yo pienso que hemos logrado hacer, ¿verdad?
ha quedado más plasmada, en mi humilde opinión. Y se han trazado, y la gente en Puerto Rico, de distintos sectores, ¿verdad? Hasta usted no tiene ni que ser independentista, pero ha tenido la oportunidad de ver quiénes son las personas y organizaciones que defienden ciertas ideas, particularmente la nuestra, ¿verdad? La lucha por la soberanía nacional de Puerto Rico y la independencia, y cuáles no, a pesar de que puedan coincidir con nosotros en ciertas áreas. Así que el panorama habrá cambiado algo, sí, pero la necesidad de distinguir y de luchar contra eso creo que está más vigente hoy que nunca. No, me gusta cómo piensa. Y quizás yo pienso que ha cambiado porque como en general ha aumentado la cantidad de espacios como este, sí. ¿sabes? Como en general han aumentado... Como este ninguno, pero como... Claro, pero por consiguiente han aumentado más voces que quizás uno se puede identificar más o que están más afines con nosotros en algunas posturas políticas. Ahora, de levantar banderas así de independencia o así independentistas. Y cuando vale, porque levantarla... O sea, algo muy característico en la política, tú no te enemistas, tú no buscas... Tú, en todo caso, ignoras aquellas cosas que te van a traer problemas, como alguna gente puede ignorar el asunto de Cuba y demás. Pero por eso es que mientras no haya que joder con el independentismo, pues los dejas quietos, hablando por estos grupos, ¿verdad? Y mientras puedas lo echas para acá. Pero ahora, a la hora de tener que definir mínimamente, pues cada cual, ¿verdad? Tuvo y tiene la oportunidad de ver. Entonces, ¿dónde está parado realmente cada uno? Nada, más allá... Ajá. Te iba a preguntar, Andrés, o sea... Este podcast empezó en julio del 2017. Sí, señora. El primer episodio. O sea que 13 de julio. O sea que nosotros llevamos de habernos conocido como 5 meses. A lo sumo 5 meses. Tú estuviste fuera de la oficina porque estabas estudiando para Revalia. Como 5 meses, wow. Algo así. O sea, fue súper rápido. Fue rápido, sí. Ya estábamos... Es que ¿Sabes que la gente a veces dice mucho como, ustedes se conocieron en el podcast? Yo pensaba que se conocían de antes. Sí, nos han dicho mucho. Pero no, poco. Pero sí, era súper reciente. Sí, al principio fue medio a lo loco, lo sé. Sí, diablo, y ese primer... Yo súper nerviosa. díganos cómo hemos cambiado, si hemos cambiado, si Adriana ha cambiado, si he cambiado yo. A mí me da... Yo no quiero ni ver ese primer... Yo lo vi para algo. Para el de María, yo creo que lo vi, Me da un montón de cositas, bien nervioso, y para colmo María de Lourdes, casi nada. Sí. ¿Qué es lo más que te ha gustado de todo? Un montón de cosas. ¿Qué es lo más que me ha gustado? Ok. Me ha gustado la oportunidad que nos ha brindado este espacio de conocer, y más que conocer, de conversar y tener buenas conversaciones con un montón de gente interesante e importante en distintos áreas o niveles, políticos, sociales, artísticos, deportistas. Tener la oportunidad de hablar con alguien pues como don Rafael Cancel Miranda, como diantre, aquí uno se mete en camisa 11 varas, porque si empiezo a mencionar me van a faltar un montón de personas, pero Mónica Puy, Rubén Blades, personas con las que quizá si no fuera por Radio Independencia a lo mejor nunca tuviera la oportunidad de conversar con ellos. Eso me ha gustado. Me ha gustado, sobre todo, lo más que me ha gustado, creo que es la oportunidad también que me ha dado y que nos ha dado este espacio de... Como que siempre nosotros lo hicimos porque pensamos que era necesario. Es necesario hablar sobre independencia, es necesario que le llegue este mensaje a más gente, es necesario hablarle a la gente joven, es necesario hablar de independencia no solamente como algo como didáctico o solamente en la política partidista, sino cómo incide en otros áreas de la vida social de Puerto Rico, como es el deporte, como son las artes, la música, y ante esa necesidad me ha gustado, ¿verdad? Yo creo que lo más que me ha gustado es que sentir que somos parte, que yo puedo decir que nosotros vimos una necesidad que es real, que era real y lo sigue siendo, e hicimos algo, lo que estuvo en nuestro alcance para poder aportar y hacer un cambio, sin tener muchas pretensiones, sino
sino el no decir no hicimos nada al respecto. Y con lo poco que teníamos, que ahora es algo gracias a los patrocinadores, a la gente que nos ha ayudado con donaciones, con patrocinios y demás. Gracias a ustedes ahora tenemos micrófonos, tenemos equipo, tenemos luces. Pero al principio no, y tratar de hacer algo distinto por hacer algo que era necesario sin tener nada, yo creo que eso me llena de orgullo y siento que pues algo estamos haciendo, al menos desde lo que podemos hacer, algo hemos hecho y creo que ha rendido frutos. Lo siento cada vez que a veces es cansón, a veces cansa, se mezcla muchas cosas, el trabajo, la familia, el podcast, la preparación, porque nos tenemos que preparar, no es tan fácil como prender el micrófono, ¿verdad? Nosotros hacemos bosquejos, preparamos, hacemos investigaciones, leemos, nos informamos de los temas, pues a veces eso puede cansar cuando son semanas, meses ajetreados, que los hay unos más que otros, pues es quizás más difícil. Pero vale la pena, yo creo que vale la pena sentir que hemos hecho algo, y a pesar de que puede ser cansón cuando recibimos mensajes de gente a través de mensajes privados, mensajes directos en las redes sociales o mensajes públicos o emails, o estamos por ahí comiendo en algún sitio y nos reconocen Radio Independencia, escuchamos Radio Independencia, gracias. De verdad, esto suena súper clichoso y charro. Pero vale la pena. Sí, y nosotros lo hablamos entre nosotros como que ya, entrevé, esto vale esto es lo que vale. Estoy de acuerdo. Sobre todo eso último, ¿verdad? Que me lo robaste un poco de eso era lo que iba a decir. Que llega un punto en que uno, pues, obviamente la rutina, pues, uno, al principio la novedad y eso, tú estás monitoreando todo, te vas dando cuenta de la receptividad, pero llega un momento en que incluso la gente que te sigue y más te quiere, pues no te van a estar diciendo lo mismo todo el tiempo, como que qué bueno estuvo el programa, que esto, lo otro. Pero el hecho de ir por ahí en manifestaciones o cosas y que la gente te lo diga, te escriba, te mande chavos, te mande regalos, como y no es que estemos haciendo esto por regalo ni nada, pero ¿entiendes? Que entiendan que su aportación, ¿verdad? Que quieren contribuir, sí, claro, a lo que estamos haciendo, pues la verdad es que me llena mucha satisfacción y sobre todo eso que mencionaste de la evolución. Eso es algo que el tiempo, ¿verdad? No hay una sustitución a esa experiencia, eso pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El tiempo, pues, no hubiéramos podido... Digo, claro, a lo mejor si empezáramos un proyecto ahora con todo esto y con este bagaje, este conocimiento, pues podríamos arrancar ya del día uno con lo que tenemos hoy, pero nosotros arrancamos sin nada, sin micrófonos, sin lugar, sin nada, sin saber nada de edición, y cuando digo nada es nada, pero convencido... Nada, ni de entrevistar, ni de... Pero convencido, sí, con cierto atrevimiento o arrogancia de que podíamos sustantivamente proveer un conocimiento que a lo mejor no todo el mundo tenía por las experiencias vividas, ¿no? Por académicas y por las experiencias de vida que habíamos tenido. Y ahí sí que yo no titubeé y no... ¿verdad? Y por eso lo digo sin problema, como con una arrogancia de decir, espérate, si hay un montón de zánganos y zánganas que tienen micrófonos todos los días en la radio de este país y se creen que están informando o hablan con un conocimiento de causa como si supieran de verdad, y a esa gente sí que yo no le rendía ninguna deferencia, así que dije, bueno, pues para eso sí, claro, ¿sabes? ¿Por qué no? Y creo, ¿verdad? Que sí, que hemos logrado un espacio ahí, ¿verdad? Y que alguna gente aprecia, que mucha gente aprecia, así que eso me gusta. ¿Qué cosas no me gustan? Buscando, porque te iba a preguntar, pero para que esto no sea un quiz ni nada por el estilo, ¿verdad? Cosas que no gustan, pues bueno, obviamente el hecho de que esto, ¿verdad? Pues no sea ¿verdad? De que esto se tenga que hacer después del trabajo, que no pueda ser algo que nosotros, ¿verdad? Que nos dé para vivir, que sea nuestro trabajo, como es, ¿verdad? Ya sea, piensa en un podcast gringo de similar naturaleza. Y para vivir significa también, o sea, que nos permita dedicarle, no vivir de esto, sino dedicarle todo el tiempo posible a mejorar pues la calidad ¿verdad? O lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es lo que duele, sí. No poder dedicarle pues un 100% porque es imposible. Si yo pudiera dedicarme 100% a esto, yo estaría dispuesto a dedicarme 100% a esto. Claro, yo también. O sea, por supuesto. Así que si salen patrocinadores por ahí o algún solidario tortoso que quiera apoyarnos, pues... Un millón, una millón. Sí. Así que nada, esas son algunas cositas ¿verdad? Que queríamos decir al respecto sobre el cumplimiento de los 4 años. Ahora, tírate ahí para ti
algunas razones por las que Radio Independencia es un milagro. O por qué era poco probable que llegáramos. Y no es llegar, gente, porque si no, el día en que nosotros lleguemos arrastrados o un poco, ¿verdad? Con un declive o una reducción en el impacto, en el impacto o el alcance que estamos teniendo, pues con mucho gusto terminó el proyecto y cumplió pero hasta ahora ciertamente no es el caso. Te pregunto, para ti, ¿qué algunas razones por las que tú crees que por el huracán María? Para empezar, por el huracán María, por la pandemia, por nuestro servicio de internet. Me cago en la... No me descuerda. Por nuestro servicio de internet, por el trabajo, porque hay semanas que nosotros salimos y salimos, qué sé yo, podemos salir a las 5:30, a las 6, a las 6:30, pero ha habido otras que son de esas semanas heavy en el trabajo, cierres de sesiones legislativas, que aún así no nos han impedido, o pocas veces lo han hecho, grabar o seguir con el trabajo, la familia, de eso tú podrás hablar más, Andrés. Tengo mi familia, pero no tengo una bebé, una nena chiquita Sofía, como tú, y yo sé que eso toma mucho tiempo. Así que María para empezar era, un programa tan reciente como Radio Independencia y era para escocotarnos. Era fácil para decir, mira, esto está complicado, olvídate, yo no tengo luz, no tengo abanico, no tengo agua como por 6 meses, olvídate de esto. Mira, en lo personal, ahora yo pienso, ¿cómo sí, lo hicimos? Ahora mismo, mira, obviamente el nacimiento de mi hija, pues, es una de las cosas, ¿verdad?, que más tiempo pues requiere y que más complica, sobre todo al principio, pues la producción y finalmente la publicación del programa continuo. Pero el huracán María, de hecho, ni siquiera mencionaste correr una fucking campaña política. Claro, o sea, pequeños detalles simultáneamente. Por primera vez, porque no es que nosotros somos unos veteranos. Claro, ¿no? y claro, ¿verdad? Un proceso eleccionario, la pandemia, todo esto, sin tener al principio los recursos para grabar de forma remota, ¿no? Así que yo creo que esas son algunas de las cositas más obvias que pudieron haber hecho que esto se escocotara. O la gente se pudo haber aburrido, que fuera una mierda. Pero en cambio fue creciendo, ¿verdad? La radio del sur nos empezó a retransmitir por vía radial en Venezuela y en muchos otros países a través de su plataforma, ¿verdad? Empezamos a adquirir patrocinadores a través de Patreon y también auspiciadores que han estado con nosotros a través del tiempo. Actualmente, ¿verdad? Tenemos ese acuerdo mutuo con Desmenuzando, panas del podcast. Y pudimos adquirir el equipo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Otra cosa, nos pudimos haber jaltado nosotros del uno al otro 4 años ahí en la oficina, más el podcast. Sí. Eso era una alta posibilidad. Claro, sí, también. Gracias a Dios que yo soy laid back y que yo soy una persona tranquila. Claro, y eso se presta fácil, para que sea muy bueno estar al lado mío. Sería tan fácil que nos odiáramos ahora mismo. Sí. Pero no. Adriana no jode. Es verdad. Yo probablemente jodo. Sí, pero yo... Espérate. Tú jodes, pero jodes lo necesario. Yo eso lo reconozco. Tú sabes que yo no me quejo, yo no jodo, pero es que hay que joder a veces. Y tú cumples esa función muy bien. Es muy bien descrito. Bueno, nada, no quiero estar mucho más hablando de esto. Invitados favoritos, injustos. Sí, es difícil. Injusto. Y hemos mencionado ya, hay invitados poco probables, siempre. Sí. Algún día tenemos un peor invitado. Lo tenemos y todo el mundo lo sabe. Yo le he dicho, bueno, peor programa, pero... Tampoco sí. Todo el mundo debe saber cuál es. La persona que tenía ganas de pelear, vino a pelear, peleó. It is what it is. No es nuestra práctica hacer programas papelonísticos adrede de antemano. Pero a veces pasan cosas. Del cuarto año. Yo no repasaste por eso, yo tampoco. ¿Tú repasaste? Bueno, este cuarto año empezó justo después de Mónica Puig. Pero obviamente... Es difícil, no puedo. Pero tuvimos programas, por ejemplo, o sea, cuando se dio las elecciones, tuvimos programas. Yo creo que la discusión que tuvimos de lo de Dávila Colón, que tuvo que haber enfogonado a media posmo. Sí, media humanidad posmo. Estuvo nítido. Yo creo que Casos Insulares también fue. Casos Insulares. Ahora, invitados en este cuarto año tuvimos a Ben Norton, que a mí me gustó mucho. Un buen programa, sí. Julia de Burgos, yo creo que fue este cuarto año. Sí, porque fue Sí, fue pandémico. Bueno, pero igual no estoy seguro, sí. No sé.
Yo creo que sí, porque fue la primera que vino después. Sí, pero después lo que pasa es que la pandemia empezó en marzo. O sea que... Sí, no ¿entiendes? Sí. El de cuando fuimos a casa de Wanda esto es un problema también. Como que la pandemia ha sido bien rara y hay uno ha perdido la noción del tiempo. Sí, hasta el tanto tiempo encerrado. Así que nada, esos lazos internacionales, por ejemplo, hemos, ¿verdad?, grabado episodios con gente en Cuba, con gente en Argentina a través de los años, con gente en distintas partes del mundo, y para mí eso también ha estado súper nítido porque era otro de los propósitos iniciales. En Cataluña era uno de los propósitos iniciales de este programa. Así que nada, para no extendernos, yo creo que ¿qué falta? Hablamos de cosas que, ¿verdad?, que yo creo que se han confirmado en términos de la organización política en Puerto Rico y de la izquierda particularmente en estos pasados 4 años. Quienes están dispuestos o dispuestas a tirar y a cruzar puentes, no obstante no haber militado en los mismos grupos políticos. Y no voy a perder mi tiempo. Busquen la cantidad de invitados e invitadas que nosotros hemos tenido los pasados años, antes de que existieran nuevas formaciones o lo que sea que usted esté pensando. Y quienes no, y quienes repitieron ¿verdad?, discursos muy profundamente anti-pipiolo y, por qué no decirlo, anti-independentistas, que no tienen mucha base fáctica en nada más que, ¿verdad?, que prejuicios formados. En otras ocasiones, pues nada, mucha gente que se ha acercado, así que seguramente nos hemos equivocado y nos equivocaremos en el futuro, pero gracias, corillo. Así que nada, un agradecimiento ahí a gente cool. ¿A quién queremos agradecer antes de despedirnos? ¿A quién queremos? O de tener a Luis. Al representante Denis Márquez Lebrón, por supuesto, el mejor jefe del mundo. Así es. No tengo aplausos aquí, pero así es. No tiene nada que ver este agradecimiento con lo que vamos a hablar en el anejo. En el anejo, sí. Ya ven. Quédense para el anejo. Háganse patrocinadores de Radio Independencia. No, a Denis Márquez, de verdad. Lo digo más allá que por Lambero. Lo digo honestamente porque Denis ha bregado súper bien con nosotros desde el principio, con el apoyo, y entendiendo también lo que estamos haciendo, que es difícil. Que es difícil, sí, porque trabajamos en la oficina, tenemos que asumir posturas de temas importantes políticos como el del anejo y otros que han surgido a través de estos cuatrienios. Y yo creo que ese apoyo incondicional, de verdad, de Denis y de toda la gente del PIB, María de Lourdes, a mí siempre me gusta decirlo desde el principio, ahí Juan Dalmau, todos los pipiolos que nos han apoyado, que nos apoyan escuchando el programa también, y agradecen mucho el trabajo que estamos haciendo. ¿A quién más? Nada, al PIB en general, a Denis, a la familia, a Aura, por supuesto, por cubrirme, ¿verdad?, cuando estoy grabando y bregando con cosas del podcast. Igual a Jorge. Tú sabes que a veces yo llego a casa y cuando grabamos a distancia y ya tengo como la oficinita que se supone que yo haga está en vías de, pero todavía... Hace rato, ya mismo se acaba Radio Independencia y será para tu próximo podcast, pero bueno. Pero está por ahí, va en camino. Es que, chicos, la pandemia lo atrasa todo. Igual, pues, de verdad que ha sido medio complicado. Diablo, tu secretaría, para colmo. Pero bueno, no sé ni lo mencionamos, pero... Sí. También lo que te iba a decir es que a veces yo llego y está como que todo el set, la computadora, Jorge, las bombillas prendidas como para que yo no tenga que llegar así que... y eso por darte un ejemplo nada más. Sí, pues nada, y a los amigos, familiares, a mí, ¿verdad?, mis viejos, a todo el mundo, a todos los invitados e invitadas que han pasado por aquí, a todos los patrocinadores, a los amigos, a los otros podcasts que han bregado a fuego, la gente que comparte en las redes, los panas que hemos hecho a través de las redes. A la fanaticada number one, que tenemos 2 o 3 en esa lista, a la gente que se pasa compartiendo sin falta nuestros episodios, que lo escuchan, que lo comparten, sobre todo ustedes. A los haters que Denis Márquez y María compartieron la foto, tiramos una foto de... Me dio una risa. Sí, bueno. Algunos nos dan risa, fotutos. Como ese, había como que Denis a buscarlo. En Radio Independencia tiramos un mensaje de 4 años, no sé qué, celebrando, seguimos aquí, gracias por el apoyo. Y Denis Márquez compartió eso por Twitter, creo que fue en la noticia de Denis. Sí, y alguien contestó como que ¡ja! Tremenda porquería. Seguro la escuchan tus familiares, algo así. La risa. Nos escuchan los familiares y un poco más. Y hay familiares que no escuchan, pero hay corillo. Jódete, fotuto. Así que nada, corillo, gracias. Futuro de Radio Independencia, veremos. Mientras podamos seguir haciéndolo cool,
en el momento en que, por más que nos guste, las circunstancias no lo permitan, particularmente las circunstancias económicas y profesionales, que también tienen que ver con el asunto del anejo. Y la realidad, pues entonces terminará el proyecto con mucho orgullo y mucho cariño y mucho amor, porque no, ¿verdad? Sí, esto es día a día. Esto es día a día y las prioridades de nosotros, pues, ¿verdad? Tienen que estar claras y hay unas responsabilidades, ¿verdad? De todos nosotros por estar en este sistema económico capitalista del que vamos a hablar pronto. Y que, ¿verdad? Que imponen unas responsabilidades sobre nosotros y en el momento en que eso no sea, que no sea posible cumplir con esas expectativas por el podcast y haya que tomar otro rumbo, ¿verdad? Así pues, será. o sea, así será. Y nada, corillo, pues estamos. Yo creo que podemos pasar a la entrevista. A la entrevista de este programa que va a estar bien bueno. Vamos allá. Bueno, mi gente, como les adelantamos, en la parte principal de este programa vamos a hablar de, ¿por qué no?, el tema que ha estado acaparando nuestras redes sociales, gran parte de la prensa y una de las noticias principales en ¿verdad?, muchos medios estadounidenses e incluso, ¿verdad?, en otras partes de lo que llaman el mundo occidental, que es la situación, ¿verdad?, que se ha estado viviendo en Cuba o la reacción a ella. ¿Y qué pasa? No, yo creo que todas las personas, o aquellas personas que hemos crecido en Puerto Rico, sabemos lo que se nos ha dicho siempre de Cuba, del gobierno cubano, la reacción que se supone que nosotros tengamos ante todo lo que sucede en Cuba. Pero curiosamente, Adriana, y esto se repite actualmente, ¿no? Pero curiosamente, pocas veces uno tiene acceso aquí, siquiera a la postura, digamos, ¿verdad?, oficial del gobierno o de las muchas personas que puedan estar a favor de las acciones gubernamentales. Es más, olvídate de eso. La gran mayoría de la información que nosotros obtenemos viene de los mismos medios corporativos, ¿verdad?, muchos en Estados Unidos, que claramente han tenido una agenda particular con respecto a Cuba, y ni siquiera viene de quizá personas que puedan tener una disidencia a lo mejor dentro de Cuba. Entonces nosotros queremos atender el asunto para tener alguna idea mejor de qué está sucediendo en Cuba, y tenemos el privilegio de contar con, ¿verdad?, un periodista, Luis de Jesús, que es actualmente el corresponsal de Claridad en Cuba, quien, ¿verdad?, es una persona puertorriqueña, así que sabe, ¿verdad?, sabe bien de lo que estoy hablando en términos de lo que se dice de la narrativa política con respecto a Cuba, para que nos ilustre sobre lo que está pasando. Luis de Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, Adriana, el gusto es mío, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Luis de Jesús, tú estás viviendo, estás ahora mismo hablándonos directamente desde La Habana, Cuba. Trabajaste un tiempo para Telesur, pero ahora estás como periodista o corresponsal del periódico Claridad allá en La Habana. Así que, ¿verdad?, vamos a empezar por el principio. Hemos estado viendo en las noticias desde hace algunos días, pues, unas manifestaciones que hubo en Cuba, en La Habana, y en otras partes de Cuba. Cuéntanos qué es lo que está pasando en Cuba o qué ha pasado en Cuba en estos días. Sí, bueno, vamos a empezar, como tú dices, vamos a empezar por el principio. Es mucho más complicado, ¿no?, para poder entender qué fue lo que pasó el pasado 11 de julio, que fue cuando se dieron estas manifestaciones. Habría que remitirnos incluso meses atrás. Cuba ha llevado desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 una batalla bastante, lo que pudiéramos llamar bastante efectiva contra el virus, ¿no? El pasado año 2020, Cuba fue el país con los números más bajos en términos de tasa poblacional, números más bajos en muertes y en contagios de toda la región de América Latina y uno de los más bajos del mundo. A inicios de este año, a partir de febrero, marzo del 2021, Cuba comenzó a ver un repunte en la cantidad de casos de contagio y por ende también un repunte en el número de muertes. Con ello, en las últimas semanas se han detectado aquí en los últimos meses las cepas Delta y Beta, que como sabemos son cepas mucho más contagiosas y cepas mucho más, digamos, más mortales, ¿no? Y mortales, ajá. Sí, correcto. Entonces, esto ha llevado a que Cuba tenga un número mayor de casos. Y en el exterior, digamos, fuera de Cuba, hay un sector cubano-americano que se ha aprovechado de esa narrativa, de esa situación de gravedad,
para poder para lanzar la matriz de opinión de que en Cuba se está saliendo de control la pandemia. Y obviamente han tomado esto como un tema político y definitivamente lo han utilizado para dar la idea de que hay una incapacidad de gobierno aquí en Cuba, ¿no? El pasado 11 de julio el domingo se comenzaron a dar unas manifestaciones que ya luego tocaremos ese tema, o supongo que tocaremos ese tema, pero que fue a raíz de una campaña que inició en redes sociales con el hashtag o con la etiqueta SOS Cuba. Esta etiqueta luego se mostró y se ha visto en redes sociales, incluso la prensa acreditada extranjera aquí en Cuba ha demostrado que esa campaña en redes sociales inició en el exterior, ni siquiera inició en Cuba, no inició en el interior, pero bueno, era una convocatoria a que cubanos salieran a las calles para manifestarse en contra de la situación económica que está delicada en la isla y también en contra de la situación epidemiológica. Y así vimos manifestaciones en ciudades como San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, también en la provincia de Santiago de Cuba y luego aquí en la tarde en la capital, en La Habana. Esas manifestaciones que inicialmente se habían registrado en la mañana de manera, digamos, lo que parecía ser espontáneo y de forma pacífica en La Habana, no tardaron en tornarse violentas. Hubo casos de vandalismo donde los protestantes salieron, atacaron a agentes de la policía, pero también atacaban a protestantes, por decirlo de alguna manera, revolucionarios, gente que está con la revolución, gente que está con el gobierno y que salieron a hacerle frente a esas protestas, ¿no? Y hubo trifulcas, también hemos visto imágenes de vandalismo, hemos visto imágenes de patrullas de la policía que fueron volcadas, que fueron vandalizadas, y eso es grosso modo lo que pasó el pasado 11 de julio. Eventualmente los días que han venido, que han surgido luego, hasta hoy jueves, hasta finales de esta semana, pues ya todo ha venido apaciguándose, ¿no? Hay una mayor tranquilidad, en las calles se respira una relativa calma, pero la gente ha salido a los trabajos, a los comercios, a las tiendas de manera regular. Y eso es donde estamos hoy, traté de resumirlo lo más breve posible. Y entonces, Luis, algo que me gustaría comentar, y me corriges si crees que estoy equivocado, ese mismo hashtag de SOS se ha utilizado recientemente en otras campañas contra gobiernos de izquierda en América Latina, y particularmente me viene a la mente, creo que era el caso de Nicaragua, no sé si estás al tanto, o no recuerdo si fue el caso de Bolivia cuando el golpe o algo por el estilo, o sea que incluso ese hashtag no es algo que haya salido, digamos, orgánicamente para esta ocasión particular. Bueno, en el caso particular de Nicaragua nos pudiéramos incluso remitir aún más atrás. El hashtag ese hashtag se puede incluso ver, aunque no en la mayor medida ni en la mayor magnitud, en las protestas de hace unos años en Chile. Se utilizó SOS Chile, también se utilizó SOS Ecuador, se utilizó SOS Colombia. Lo que pasa es que eran, digamos, son circunstancias sociales y circunstancias políticas totalmente distintas. En el caso de la etiqueta SOS Cuba, hay un investigador español de apellido Macías Tobar que hizo una investigación, está en Twitter, un hilo larguísimo, muy interesante, porque él analiza dónde surgió, quién fue la primera persona que utilizó esa etiqueta y cómo luego se fue ramificando y magnificando el uso de esa etiqueta desde cuentas falsas, lo que se llama en Twitter los famosos bots, ¿no? Que son estas cuentas falsas. Que replicaban, digamos, miles de veces por minuto la etiqueta SOS Cuba. Entonces fue una etiqueta que no fue natural, no fue orgánica, como se le llama, fue inorgánica y fue desde el exterior para lanzar una campaña que fuera percolando dentro del sentir de la población cubana. Sí. Luis, te quiero preguntar... se ha hablado en las redes sociales, como se habla de muchísimas cosas, entre ellas se habla de que ha habido represión por parte del gobierno a los manifestantes durante estas manifestaciones de los pasados días. ¿Qué nos puedes decir sobre eso que se está comentando en las redes? Y verdad, te preguntamos acá si han tenido o no derecho a expresarse libremente las personas en estas manifestaciones. A ver, voy a empezar por tu última pregunta, Adriana. Vale. La pregunta sobre si han tenido derecho a manifestarse pacíficamente. Yo creo que el mejor ejemplo de eso, lo que pasa es que
afuera la prensa hegemónica, la prensa cotidiana que se consume en Puerto Rico y en otras partes del mundo no suele enumerar eso. Pero si tú te fijas, las primeras horas de la mañana y de la tarde del pasado domingo, las manifestaciones transcurrieron, como te digo, en las ciudades de San Antonio de los Baños y en algunas ciudades de Santiago de Cuba, transcurrieron de manera normal. Había cientos de personas que estaban saliendo a las calles en esas ciudades y que se estaban manifestando y no había pasado absolutamente nada. Yo creo que eso, sin tener que entrar en más detalles, responde tu pregunta de si las personas se les está permitiendo participar o protestar pacíficamente. Sí, las protestas se estaban llevando a cabo, incluso aquí en La Habana, antes de que las protestas se tornaran violentas. Habían decenas de personas que estaban saliendo a las calles en el centro de La Habana y estaban protestando, y yo estuve cubriendo, o sea, no estoy hablando desde la idea de mi apartamento, de lo que me llegaba en redes sociales, no, yo fui a cubrir las protestas opositoras, como le quieras llamar, y vi a la gente marchando, me moví con esas protestas. Y no, la policía en la mayor parte de los casos no estaba interviniendo con ella, solo estaba tratando de mantener, digamos, una especie de espacio geográfico, de espacio físico entre esa manifestación y las manifestaciones revolucionarias, tratando de evitar que se encontraran ambas y evitar, por ende, que hubiesen altercados, ¿no? Que irremediablemente hubo en algún momento. Pero sí, se les permitió manifestarse. Lo que pasa es que en el momento en que se tornaron violentas y me tocó presenciar algunas de ellas, pues ya la policía tenía que intervenir. Claro. Y sobre eso, Luis, yo quisiera... Lo que nunca sucede... En Puerto Rico se habla, al igual que en Estados Unidos, ¿no? Se explota cualquier situación que ocurra en Cuba o en Venezuela o en un lugar que los Estados Unidos determinan que es su enemigo, y se explota y se amplifican los problemas sociales que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Puerto Rico, ya quisiera yo, con el debido respeto, que las manifestaciones que se hacen desde el independentismo aquí tuvieran la más mínima amplificación y difusión que tiene cualquier expresión que hace la derecha cubana o venezolana y todo lo demás. Pero lo que nunca sucede en estos medios es realmente un análisis ni remotamente objetivo que al menos le brinde la oportunidad a otros sectores, a probablemente los sectores mayoritarios de la sociedad cubana, que nosotros tengamos ese insumo para poder evaluar esa situación. En ese sentido, a mí me gustaría utilizar esta parte del programa para hablar un poco del bloqueo económico y qué representa eso para la sociedad cubana y por qué. Lo hago únicamente para poder aquilatar válidamente qué reclamos pueden ser válidos o no, o para entender ciertos reclamos, pero aquella persona que pretenda, pienso yo, entender o evaluar lo que sucede en Cuba y la reacción mediática ¿verdad?, de Estados Unidos y estos medios corporativos sin entender el bloqueo, me parece que es miope, como mínimo es miope o claramente, ¿verdad?, es ignorante o selectivo. Esa es mi opinión. Pero antes de hablar del bloqueo, yo te quiero preguntar precisamente sobre esa reacción mediática, porque parecería desde acá que Cuba está una ebullición y que está a punto de una contrarrevolución o de una revolución y que el Estado está a punto de caer. ¿Qué puedes decirme de eso que yo estoy describiendo? Mira, te voy a responder la pregunta, Andrés, pero antes me percaté hace unos instantes que hubo otra pregunta de Adriana que sin querer no le respondí. Me gustaría responderte, Adriana. ¿Tú me puedes repetir la pregunta? Sí, que ¿qué trato era el que estaban recibiendo los manifestantes por parte del gobierno cubano? Sí, claro, sobre eso. Habría que analizar cada caso en su justo contexto. Por ejemplo, antier se registró una muerte durante unas manifestaciones y ese hecho fue amplificado por la prensa exterior. En efecto, era un protestante opositor que recibió un disparo de un policía y bueno, falleció en las manifestaciones. Pero curiosamente, lo que se comenta en el exterior es solo eso, ¿no? La policía mató a un manifestante. Ahora, hay que verlo en su justo contexto. ¿Qué estaba haciendo este manifestante? Solo por tomar un hecho en particular. Este manifestante era parte de un grupo de personas, en su mayoría hombres, jóvenes, que habían intentado en el municipio de Arroyo Naranjo de La Habana ir a tomar un cuartel de la policía.
habían ido armados con bates, con palos, con piedra y con otros objetos contundentes, entre ellos cuchillos. Habían intentado, y entre ellos, en la refriega, hirieron a los agentes de la policía e intentaron entrar a la fuerza a un cuartel de la policía. Yo no quisiera pensar qué pasaría si en Puerto Rico o en Estados Unidos o en cualquier otro país una manifestación intentase tan siquiera tomar un cuartel de la policía. Eso no justifica, obviamente, la reacción del policía, ni mucho menos, no se puede justificar, hay que condenarla. El policía retiró su arma de reglamento y, bueno, le hizo un disparo a este manifestante que falleció. Eso es condenable, pero a ese tiene que dar, ¿no? Tiene que haber un balance. Si informas que hubo una muerte, hay que informar por qué. Claro. Y en el resto de las detenciones, ayer precisamente se hacía un balance en la televisión cubana del Ministerio del Interior, donde explicaba los cargos que pesan sobre las personas que han sido arrestadas, que han sido detenidas. Entre ellas hay vandalismo, hay acciones violentas, hay también agresión a la fuerza pública. Entonces habría que ir punto por punto, ¿no? Pero en términos generales ese es el trato que se le está dando a los manifestantes que han sido detenidos, ¿no? Y contra los que se ha encontrado algún tipo de causa, o al menos eso es lo que han dicho las autoridades cubanas. Yendo entonces ahora a la pregunta de Andrés sobre por qué la reacción de los medios y cómo lo han cubierto. A ver, yo creo que no se puede ser demasiado ingenuo. Hay que tener claro que aquí hay toda una matriz de opinión que se está intentando forjar para impulsar una agenda política, punto. Más sencillo que eso no se puede explicar. Yo creo que un ejemplo claro que pudiéramos tomar, Andrés y Adriana, es el caso reciente de hace unos años, ¿no? Ustedes recordarán la barcaza con ayuda humanitaria y el avión con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico para Venezuela. Sí, señor. Aquel que supuestamente el avión nunca se sabe dónde terminó, pero el barco luego terminó en una isla del Caribe y no se sabe al final qué pasó con la ayuda, porque se respondió a toda una matriz de opinión que se había formado sobre la supuesta realidad que había en lo interno en Venezuela. Yo estaba en aquel entonces allí y no era tal cosa lo que se estaba viviendo. Había toda una intención de dar a entender en el exterior que la cosa estaba a punto de colapsar en Venezuela, que la cosa estaba realmente mala, y es lo mismo que se está intentando hacer ahora en Cuba, ¿no? Es dar a entender. Y fíjate qué es lo que toman la situación epidemiológica, un asunto muy puntual, pero además un asunto que toca muy de cerca las fibras sensibles de las personas, porque hay personas muriendo, hay familiares que están muriendo, que se están enfermando, y toman el tema de la situación epidemiológica y de cómo se ha ido en alza en Cuba para tratar de dar a entender que la situación está a punto de colapsar, ¿no? Entonces, respondiendo muy sencillamente a tu pregunta, Andrés, hay una agenda política. Los medios que impulsan estas opiniones o que impulsan estas noticias falsas tienen una agenda política clara, responden a una agenda política y la están impulsando a través de su herramienta, que es magnificar la información, tergiversar la información y manipular. Y quiero antes de pasar plenamente al bloqueo, para que nuestra audiencia, ¿verdad?, ponga en perspectiva ciertas cosas, porque en ningún momento nos han escuchado menospreciar ¿verdad?, que todas las personas que tengan un reclamo contra el gobierno, ¿verdad?, que cualquier manifestación no tenga validez. Por supuesto que nadie ha dicho eso. Ahora, comparen la cobertura mediática de este asunto con, por ejemplo, la cobertura mediática que se le ha dado al asesinato del presidente de Haití, que, ¿verdad?, apoyado por Estados Unidos, que ahora, ¿verdad?, muere en una situación muy particular, y que uno pensaría que comparativamente el magnicidio de un jefe de Estado en un país caribeño versus las manifestaciones que puede haber. Sin hablar de Colombia. Por eso, compare las manifestaciones, ¿verdad?, masivas que ha habido en Colombia contra el gobierno de Iván Duque por los pasados meses, y cuál ha sido la cobertura mediática. Compare la cobertura mediática que se le dio al golpe de Estado a todas luces que hubo en Bolivia hace unos años, y así sucesivamente. Y no hay que hablar de los bombazos que ha tirado Biden en Irak y Siria, o de verdad es que molestan, y de muchas otras instancias, ¿verdad?, que ha habido con cualquier manifestación válida o no válida. Eso allá usted juzgue, eso no es lo que estoy diciendo. Pero cómo esto conduce a incluso llamados expresos
por partidos, políticos norteamericanos, no solo republicanos, sino demócratas, a tal punto de que buscan la ayuda humanitaria a través de intervención militar directa por bomba. Y no lo digo yo, lo dice el alcalde de la ciudad de Miami. Así que solo un poco de justa perspectiva y no hablo más por ahora. Sí, ahora Luis, como decía Andrés, esta parte nos gustaría dedicársela al tema del bloqueo, porque sin duda alguna el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba tiene unas consecuencias y unos efectos reales sobre las condiciones económicas en Cuba, y ahora en particular en este contexto con el manejo de la pandemia y el tema de la salud. Pero aquí, ¿verdad?, cuando surge este reclamo sobre que se elimine ese bloqueo de Estados Unidos ante el gobierno cubano, pues hay ciertos sectores, esos mismos que piden o reclaman una intervención humanitaria o con el apellido que sea, que invalidan esos argumentos de otros sectores válidos, que es la eliminación de ese bloqueo. Pero mucho se habla del bloqueo y pocas personas comprenden de qué se trata. Así que, Luis, explícanos, ¿verdad?, de una manera breve, porque sabemos que es un tema complejo, qué significa, qué es el bloqueo y en qué consiste. Mira, Adriana, Andrés, explicar qué es el bloqueo y en qué consiste, y luego me pide que sea breve. Sí. Yo voy a empezar por hacer una valoración muy personal en mi condición de puertorriqueño. Para que tengamos claro, nosotros los puertorriqueños jamás hemos vivido una condición de bloqueo y probablemente nunca la vivamos. Quizás si Puerto Rico mañana decidiera ser independiente y llevar a cabo sus propias riendas, ¿no?, probablemente se nos imponga un bloqueo. Pero nosotros no sabemos lo que es un bloqueo y ni remotamente podemos tener la idea de lo que es si no vivimos en Cuba o si no conoces una persona que ha sufrido los estragos del bloqueo en Cuba, que en Cuba es todo el pueblo, ¿no? A ver, yo voy a poner dos ejemplos, uno más gráfico que el otro. El primero, para comenzar, imagínense que ustedes están en su casa, ¿no? Y ustedes viven en un vecindario y tú quieres llevarte bien con todos tus vecinos. Y tú decides que mañana quieres tener amistad y tener relaciones con el vecino de al frente. Y con el vecino de al lado, el vecino de la izquierda, de la derecha, de todas partes. Pero hay un vecino en particular que vive detrás tuyo, que te dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú tengas relaciones con más nadie, porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo dentro de tu casa, yo no estoy de acuerdo con cómo tú mueves los muebles de tu casa o las bombillas que tú pones en el techo, y hasta que tú no decidas poner los muebles de la manera en la que yo quiero, pues tú no vas a tener relaciones con ningún otro vecino. Y entonces pone barricadas alrededor de tu casa y te impide que tú salgas de tu casa, que tú puedas intercambiar productos con el vecino al frente, con el de al lado. Y si de casualidad tú logras burlar esas barreras y el vecino de al lado decide de manera secreta o de manera callada establecer contactos contigo tratando de que el vecino de atrás no se entere, en el momento en que él se entere, lo que va a hacer es también sancionar al vecino de al lado porque tuvo la osadía y tuvo el atrevimiento de hacer relaciones contigo cuando eso no se podía hacer bajo su criterio. Eso es una manera muy gráfica y aunque puede ser muy simplista, es más o menos como funciona el bloqueo. La primera vez que yo vine a Cuba, hace más de 10 años, tuve la oportunidad de reunirme o de estar con el que era entonces el director de un hospital provincial en Cuba, un hospital en Santiago de Cuba, y él me explicaba de esta manera. Era el director de ese hospital. Si Cuba decide mañana ir a comprar en el exterior unas máquinas de rayos X, y solo puede comprar 10 máquinas de rayos X, cuando regrese con las máquinas de rayos X a Cuba, tiene que coger 5 máquinas y dejarlas en un depósito, porque cuando se le empiecen a dañar las otras 5, va a necesitar piezas de repuesto. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué no va al mercado exterior nuevamente a comprar las piezas de repuesto? Porque en el momento en que Estados Unidos se entere, y siempre se entera, de que X país
le vendió a Cuba máquinas de rayos X, le va a imponer una sanción y le va a impedir a ese país volver a venderle máquinas de rayos X a Cuba. Por lo tanto, Cuba tiene que, previendo el futuro, adelantarse y decir, bueno, nada, pude comprar 10 máquinas de rayos X, tendré que dejar 5 para utilizarlas de repuesto cuando las otras se me empiecen a dañar. Eso es otra manera muy gráfica, pero es así como funciona el bloqueo. Algo tan sencillo como, por ejemplo, en Puerto Rico hay familias pobres, familias de escasos recursos que tienen familiares en Estados Unidos que le envían constantemente remesas, le envían dinero. Y sus familiares están en todo el derecho de enviarle dinero a quien quieran para que su familia dentro de Puerto Rico puedan subsistir y puedan salir adelante. Pues el bloqueo impide que las familias cubanas que tienen familiares en Estados Unidos puedan recibir dinero desde el exterior solo porque Cuba, no solo porque Estados Unidos así entiende que no debe ser. Entonces, no sé si eso ayuda a explicar un poco el bloqueo. Sí, de forma excelente. Y bueno que la gente sepa, ¿verdad? Que un poco desde el comienzo de la Revolución Cubana, ¿verdad? La victoria en el 59 y particularmente desde el 61, ¿verdad? Cuando con Playa Girón, la invasión, ¿verdad? De cubanos entrenados por Estados Unidos, por la CIA, fallida, por supuesto, en Cuba, y la declaración del carácter socialista de la Revolución. Ya desde el 61, en mi opinión, ¿verdad? Comienza toda una serie de medidas que podemos definir como el bloqueo, que es a través de leyes y acciones ejecutivas norteamericanas, que no solo que van a todo el asunto económico que tú acabas de describir, que ninguna nación en el planeta podría, o sea, es muy difícil sostener eso, ¿verdad? O ante esa realidad, ¿verdad? Porque Estados Unidos es un socio comercial, es un hegemón y es un socio comercial importante en cualquier país, además del control que ejerce sobre los demás. Pero, ¿verdad? Lo que está diciendo Luis es que a través de distintas leyes, actualmente una de los 90, la Helms-Burton, ¿cómo es la ley? ¿Verdad? La ley Helms-Burton, sí. Sí, Helms-Burton. Y, ¿verdad? Que recogen este tipo de sanciones. Y fíjense lo que estamos diciendo. No solo a estadounidenses, ¿verdad? Gente y cualquier otra persona que negocie con Cuba. Cosa que gobiernos de la Unión Europea, de Canadá, han criticado. Porque a cuenta de que tú, claro, allá ellos, ¿verdad? En su pedestal de primer mundo, diciendo como... a cuenta de que tú me impones sanciones a mí por querer negociar con una nación. O sea que ese es el impacto. Igual las restricciones a los viajes de norteamericanos y de muchas otras, incluido en su momento medicamentos, y por eso lo traigo, y medicinas, ¿no? Todo eso impone trabas tanto a los cubanos, y obviamente particularmente a los cubanos, pero a todas aquellas personas que quieren hacer negocios. Hay un sector de distintas industrias que puede querer acceso a Cuba, como al igual que hoteles europeos, gente, ¿verdad? Han aprovechado restricciones que no haya en sus países. Pues puede haber sectores económicos que por otras razones quieran acabar con el bloqueo, pero esa es la magnitud y el impacto de decisiones, sin hablar de todas aquellas, ¿verdad? De pies mojados, pies descalzos y otras determinaciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos que inciden sobre la vida en Cuba y que han tratado de cerrar a Cuba. Continuamente uno oye en Puerto Rico, oye, ¿cuándo Cuba se va a abrir del mundo? Y muchas veces uno dice, pero mi hermano, o sea... por ejemplo, la veda de que yo pueda visitar legalmente a Cuba durante toda mi vida o tenga que ir para un tercer país o hacer tonterías, no viene o no vino inicialmente del gobierno cubano, sino de restricciones que impone el gobierno de los Estados Unidos. Así que solo, ¿verdad? Antes de hablar entonces cómo ese bloqueo incide particularmente en la situación de la pandemia y en las manifestaciones o reclamos que se puedan estar haciendo, me gustaría decirle a la gente que durante las pasadas décadas, año tras año en las Naciones Unidas, prácticamente la totalidad de naciones del planeta, estamos hablando de 100 y pico de naciones, casi 200 naciones, votan unánimemente para acabar el bloqueo, y siempre hay únicamente dos naciones que votan en contra ¿verdad? De esa medida, con algunas abstenciones o gente que se une en el camino. Estamos hablando uno que otro país adicional que tiene vínculos, y son Estados Unidos e Israel. Y finalizo con que en el 2021 eso ocurrió y en efecto solo Estados Unidos e Israel se opusieron al levantamiento del embargo de los Estados Unidos sobre Cuba. Bueno, como para darle continuidad a lo que acabas de decir, Andrés, háblanos entonces, Luis, cómo el bloqueo incide en estas manifestaciones recientes y en lo que está pasando con el manejo de la pandemia al presente en Cuba.
Bueno, sobre cómo incide el bloqueo en el tema de la situación en Cuba, yo creo que la manera más fácil de explicarlo es tomando incluso las propias palabras de algunos mandatarios estadounidenses en el exterior. Cuando primero se impuso el bloqueo, está en los documentos ya luego que han sido desclasificados del gobierno estadounidense, que la idea, y así lo plantean los documentos, la idea del bloqueo es causar desabastecimiento y generar malestar en la población para que sea la población cubana la que se rebele en contra de la revolución. Yo creo que eso es la manera más sencilla, no me lo estoy inventando yo, lo dicen los documentos desclasificados de los años 60 cuando se impusieron a inicios de los años 60 cuando se impuso por primera vez el bloqueo. Entonces, ¿cómo incide el bloqueo en la situación cubana? Bueno, el bloqueo es una medida de asfixia, es una medida de estrangulamiento que lo que busca es precisamente que crear ¿cómo se dice? Desestabilización, desespero y un malestar, porque obviamente en el momento en que tú como ciudadano no ves cumplidos tus necesidades más básicas, como por ejemplo el tema de los medicamentos, el tema del acceso a ciertos alimentos, el tema de las posibles salidas al exterior, en ese momento tú dices, bueno, esto a mí no me está funcionando, yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mi familia y no quiero esto para mi país, pues ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que rebelarme contra el Estado, que es, a fin de cuentas, el que debe en todo momento darme una respuesta sobre lo que está pasando dentro del país. Y luego de muchos años, es esto lo que ha venido generando el bloqueo. Y lo que pasó el pasado 11 de julio es probablemente un momento en que se abrió la válvula de escape de cientos, miles de cubanos que sin duda alguna, esto no se puede tapar el sol con una mano, que sin duda alguna tienen malestares, tienen preocupaciones que son reales sobre la situación en Cuba. Para nadie es un secreto, ni debería serlo, que a todo el mundo le preocupa la situación epidemiológica, el alza de la cantidad de casos. Hoy hubo récord de muertes, más de 60 muertes en Cuba. En toda la pandemia Cuba no había registrado cifras como esta. Para nadie es un secreto que también la situación económica es desesperante, pero precisamente el bloqueo va destinado a impedir que Cuba tenga las herramientas y que Cuba tenga la potestad de subsanar estos problemas internos para seguir generando malestar en la población y que la población sea, a fin de cuentas, la que le reclame al gobierno, ¿no? Es una válvula de escape. Me preguntabas, Adriana, sobre el combate a la pandemia. Sí. Y ¿verdad? Disculpa por interrumpir. Sí, continúa, Luis. No, en el combate a la pandemia, bueno, Cuba, hay que decirlo, Cuba, a pesar de todo, a pesar de los números preocupantes que tiene hoy, Cuba sigue teniendo los números más bajos de muertes y de contagios en toda la región de América Latina. De hecho, Cuba, con más de 11 millones de habitantes, tiene el número de muertes mucho más bajo que Puerto Rico. En términos, la tasa de mortalidad en Puerto Rico para una población que está un poco más por encima de los 3 millones, en Puerto Rico es mucho más alta que para Cuba, que tiene una población de 11 millones. El número de contagios también, ¿no? Entonces, en el tema del combate a la pandemia, ahora mismo se están aplicando las vacunas cubanas, 2 de ellas que ya fueron catalogadas como vacunas, porque se aprobaron así, los ensayos clínicos determinaron que habían arrojado más de 90% de efectividad. Ambas de ellas, se trata de la vacuna Soberana 02 y la vacuna Abdala, vacunas que se ha demostrado que son muy eficaces. La propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que está en constante comunicación con las autoridades sanitarias de Cuba para en cualquier momento otorgar el aval a por lo menos a Abdala, que es la que más adelantada está en su aplicación. Así que en cualquier momento podemos tener el anuncio de la OMS de que entrega el aval de autorizo de uso para esa vacuna en el exterior de Cuba, y mientras tanto continúa el proceso de vacunación. Es cierto que en las calles ha habido mucha irresponsabilidad, digamos, ha bajado muchísimo la percepción de riesgo. Es algo que yo comparo a diario con lo que
ha estado pasando desde hace meses en Puerto Rico. Yo veo ¿Seguro? que incluso personas que todavía, desde antes de que comenzara la vacunación en Puerto Rico, mucha gente ya andaba sin tapaboca por ahí, no cumplía las medidas sanitarias necesarias. Y en Cuba, bueno, en Cuba también ha pasado, quizás en una magnitud menor, pero está ocurriendo. Pues, Luis, ya como una penúltima pregunta. A raíz de estos eventos que hemos vivido, particularmente, ¿verdad?, las manifestaciones y reclamos que puedan tener, ¿verdad?, legítimos que pueda tener parte de la ciudadanía, como la reacción de figuras importantes del gobierno de los Estados Unidos que continuamente llama a disque ayuda humanitaria, pero esa ayuda humanitaria se convierte en intervencionismo e incluso en llamados de intervención militar. ¿Qué acciones ha tomado, si es que ha tomado alguna, el gobierno cubano? Es decir, ¿ha atendido o ha tomado alguna acción en reacción a las manifestaciones? Uno, y como algo que Puerto Rico no vive desde hace más de un siglo, ¿verdad?, ante lo que claramente son amenazas de una posible acción militar en su contra por parte del gobierno más fuerte, ¿verdad?, del hemisferio y quizás del globo. No, a ver, tengo que hacer una aclaración, comenzando por lo último que dijiste, Andrés. El gobierno, por lo menos la administración del presidente Biden, no ha dicho en ningún momento que esté considerando siquiera el tomar una intervención o tomar acciones de carácter militar contra Cuba. Eso okay. Era una opinión, o digamos un discurso más propio de la antigua administración del presidente Biden, la administración republicana. En la administración Biden no lo ha dicho. Hoy sí hubo unas declaraciones un poco desacertadas del alcalde, bastante desacertadas del alcalde de Miami, cierto, que en motu propio dijo que Estados Unidos debía hacer ataques aéreos contra Cuba, pero él no representa la administración del presidente Biden. De hecho, antier estuve en una conferencia de prensa en la que habló el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y precisamente en mi turno de pregunta le pregunté al canciller si a raíz de estos incidentes que se dieron en los últimos días, Cuba mantiene algún tipo de comunicación o conversación con la administración Biden, y él confirmó que en efecto Cuba y Estados Unidos están teniendo comunicación. Son unas comunicaciones bastante limitadas en carácter diplomático, pero no descartó la posibilidad de que sean comunicaciones que vayan abriendo las puertas en algún tipo de cooperación bilateral. Yo creo que en el discurso del presidente Biden y de su administración se están batiendo en dos frentes. Por una parte, la presión constante que recibe Biden y su administración de los sectores cubanoamericanos, de los sectores más reaccionarios y rancios a la posibilidad de restablecer comunicación con Cuba, eso por un lado, y por el otro, la promesa de campaña que hizo el propio presidente Biden. Él prometió durante sus discursos de campaña que iba a revisar las políticas que había implementado el presidente Trump hacia Cuba y que estaba mirando hacia la posibilidad, siendo ya presidente, de volver a tener un diálogo con Cuba. Entonces yo creo que la administración Biden se está batiendo en dos frentes, ¿no? Es una coyuntura difícil para la Casa Blanca, pero yo no creo que a Biden ni a su administración le convenga muchísimo que esto se le salga de las manos, sobre todo porque definitivamente hay una situación delicada dentro de Cuba, hay una situación económica muy difícil que está impulsando a que cubanos vuelvan nuevamente a intentar cruzar el estrecho de la Florida desde Cuba hacia el sur de los estados nuevamente, poniendo en peligro sus vidas, y esto le representa también un dolor de cabeza y un problema mayor al servicio costero estadounidense y a la administración estadounidense. Entonces yo creo que hay un interés bilateral, un interés mutuo de ambos gobiernos de poner fin a esta situación, de entenderse mejor, y bueno, habría que ver si en efecto Biden lo entiende de esa manera y su administración lo entiende de esa manera y trata de subsanar al menos las medidas o las políticas que firmó el presidente Trump para aliviar un poco la situación económica de la isla. Perfecto. Y pues, la otra pregunta rapidito era, ¿qué medidas, si alguna, verdad, ha tomado el gobierno cubano, quizás en respuesta a las manifestaciones, verdad, si hay alguna medida oficial?
Bueno, medidas se han anunciado varias, pero en algo en concreto te refieres. Ayer, por ejemplo, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunciaba que precisamente para hacer frente a la escasez de medicamentos y de alimentos que está enfrentando Cuba, se levantaban todos los aranceles, se eliminaban todos los aranceles y se eliminaba el límite de carga que podían ingresar pasajeros provenientes del exterior, en particular residentes en Cuba, de alimentos o de medicamentos. Ahora cualquier persona que venga del exterior y que sea residente aquí puede traer la cantidad que quiera sin límite de maletas con medicamentos y con alimentos para ayudar a paliar la escasez de eso. Eso es una de las medidas que se ha implementado. Por ejemplo, también otra cosa que se ha estado trabajando mucho es en el tema energético. Hay ciertos sectores o algunas provincias de Cuba que están viviendo a diario, digamos, apagones eléctricos por la falta de combustible. Cuba no es un país generador de combustible, por lo tanto el combustible que utiliza lo tiene que importar. Y a la importación de combustible también se le ha impuesto parte del bloqueo. Estados Unidos sanciona a los barcos de diversas banderas que intenten enviar petróleo a Cuba. Entonces Cuba eso ha generado apagones constantes, ¿no? Aquí en La Habana en ocasiones se registran apagones eléctricos, y eso es otra de las medidas que también está trabajando el gobierno, o que ha dicho que está trabajando el gobierno, es tratar de paliar esa situación y evitarlo. Bueno, Luis, yo creo que vamos a ir concluyendo esta entrevista. Te queremos agradecer mucho. Es importante para nosotros tener ese otro punto de vista, sobre todo de una persona como tú que está viviendo allí en La Habana y conoce de primera mano lo que ha estado sucediendo en los pasados días, y sobre todo a las discusiones, en el contexto de las discusiones que se dan en este país, que muchas veces no nos traen ese otro lado de la moneda. Son gajes de vivir en una colonia como lo es lamentablemente Puerto Rico aún, así que te agradecemos muchísimo. Y para la gente que nos está escuchando, Luis, ¿dónde la gente puede verte, seguirte, escuchar tu trabajo? Bueno, en Twitter es la plataforma que más utilizo de las redes sociales. En mi Facebook también pongo, pero en muy menor medida. En Twitter me pueden seguir en @L de Jesús Reyes, @L de Jesús Reyes. Ahí publico todos los días, siempre que puedo, información sobre la cotidianidad de Cuba. Y bueno, es la manera más rápida que tengo de interactuar con mis seguidores. Y nada, respondiendo a tu invitación, muchísimas gracias, Adriana, gracias, Andrés. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Aquí estás bienvenido siempre. Muchos saludos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, Adriana, un bonito para el corillo, antes de irnos. Un bonito. La gente quiere saber, el pueblo quiere saber. En el programa anterior no quisiste divulgar tu lugar, no soltaste prenda, que está bien, porque es que tú eres tan famosa que sí, va y le caían. Sí, te japtaban. No se puede. ¿Qué es la que hay? ¿Qué hubo? ¿Dónde pues, estuviste? Mira, este son tan que yo tengo, la gente que nos está viendo en YouTube, se debe a que estuve unos días en Punta Cana, en la República Dominicana. ¿Y qué tal estuvo eso? Yo aquí, tú hablando, yo contestándole aquí al límite. Pues mira, la pasé súper bien. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo va a estar? Mucho mangú. Mangú, salami. No probé ya ni qué. Mamá Juana. Yo, mamau, ¿qué tú estás hablando? Y mucha comida. Mucho jon. No tienes que contestar. No contestes. Lo necesario. Qué nítido. Lo necesario. Ya hace muchos años que no voy a República Dominicana. No iba desde el senior trip. Chacho. Sí, explotó los micrófonos. Así lo decíamos allí. Y como que, wow, muchos años. Y ya ahí. ¿Te decían? Sí, como que no. Che, pero usualmente te miran ahí como que... No, mira, tú eres abogada. Fíjate, me trataban allí como la primera vez que voy y me tratan como señora. Pues se llama tiempo. Hubo macharranería de su parte. Señora, digamos que que conmigo no relacionaba mucho el personal, sino más con Jorge. Sí, había que darle un curso de perspectiva de género. Pero se portaron, aparte de eso,
El trato siempre es otro nivel. Es otro nivel, de verdad. Los empleados, súper buena gente con nosotros, los boricuas. Vaya, Bori, ¿qué es lo que es? Es, ¿verdad? Digno de análisis porque o sea, el turismo en Puerto Rico, yo no sé, no puede, en ese sentido directo, tú a tú con República Dominicana, no puede competir. Hay que ver, por supuesto, cuánto se les paga o sea, es todo, desde el coste de vida, cuánto se les paga a los empleados. Hay muchos factores, ¿no? Pero lo que es evidente es que para un extranjero o para nosotros, el disfrute y lo que no puede conseguir viajando a, ¿verdad? Sí, Algunos puede tener en República Dominicana, aquí no hay nada que se parezca. A veces para nosotros puede ser más viable económicamente coger un avión, ir a Punta Cana, pasar unos días allá en un hotel, all inclusive, que quedarte aquí unos días en un hotel porque es carísimo. O casi lo mismo, incluyendo el pasaje. Así que sí, definitivamente. Lo pensé muchas veces cuando estaba allí, como que nosotros deberíamos tratar de llegar a este nivel, pero pues también los costos, también como Puerto Rico allá, aquí no se produce mucho los alimentos, me imagino que eso subirá los costos y que es difícil, no sé, ofrecer. Muchos factores, el dólar, sí, de verdad que... Y por ejemplo, yo puedo hablar de eso de que dijiste de los hoteles, porque yo no viajé, pero me fui un weekend también a Guánica, o sea, no viajé fuera de Puerto Rico. Y nada, y la pasamos súper, ¿verdad? Llevamos a Sofi por ahí, vimos girasoles y después comimos en un restaurante por allá, por La Palguera. Pero ciertamente o sea, no estoy seguro que la cantidad de cosas por el precio que tú tuviste a tu disposición de comida, bebida, amenities, todo lo demás, pues no compara jamás. Hubiera tenido que gastarme un billetal para tener... Es que ni siquiera lo hay. O sea, no hay. Tienes que ver, qué sé yo, los hoteles más exclusivos de aquí antes del Conquistador. Yo en verdad no sé las otras cosas, o el W, esas cosas caras, no sé, porque nunca he ido. Dorado, pero ese concepto de all inclusive también, y para colmo empleados muchas veces, que de nuevo hay que ver cuánto se les está explotando, ¿no? Pero que te hablan como 5 idiomas y que te tratan como un... Aparte de la cantidad de empleos también que genera el turismo allá, es increíble también. Por eso se le hizo difícil cerrar en la República, por lo que ahora hay un repunte aparentemente más en la capital, pero al COVID hay que tener medio cuidado allá, pero es por eso mismo, porque con la cantidad de personas que deben depender de la empresa del turismo en la República para vivir, por lo que se les hizo muy difícil pues cerrar. Pues nada, te informo que el país quedó más o menos igual, ¿no? Lo mismo. Imagino, pero fíjate, este programa está nítido porque hablamos de las hermanas de las 3 Antillas mayores, las grandes. Hay otras, pero y nada, gente, nos vamos retirando. Hubo mucho en deporte, nos hablaste de o sea, está bien, los cangrejeros no ganaron, eso iba a decir, pero Messi ganó la Copa América y estás mordida. Le metieron la mano a McGregor. Es que yo la primera pelea de esas que... Djokovic ganó su 20º Grand Slam empatando en la cúspide a Rafael Nadal y a Roger Federer. No es que los cangrejeros no ganaron, es que ganó entonces Milwaukee acaba de empatar la serie final a Phoenix, o sea que la final va 2-2. Algo más pasó. Yo creo que no pasó nada, podemos irnos de veces en ella. No fuimos. Algún día los cangrejeros van a ganar, pero sí, ahora mucho show, mucho fun, pero... Como empezamos al principio, los cangrejeros... Ay, hay un cangrejo. Y ya llega tan temprano en esta temporada. Ya te están diciendo algún día. El equipo el equipo de baloncesto masculino de los Estados Unidos perdió 2 juegos de exhibición en camino a las Olimpiadas con Nigeria y Australia. Y luego le dieron una palita a Argentina, pero cosa que ha sorprendido al planeta. Así que eso está por ahí. Italia le ganó a Inglaterra, ¿lo dijiste? Italia... o sea, que pasaron muchas cosas deportivamente. Sí. Y nada... Yo creo que ahora sí lo podemos dejar, corillo. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.